Muchas gracias por vuestra presencia y por el interés que de una manera pues, amplia habéis mostrado a la hora de conectaros a esta ponencia con la que comenzamos un ciclo de ponencias con grandes especialistas o expertos en materias relacionadas con la digitalización y con el ámbito de actuación de ANBAN, la Asociación Nacional de Big Data y Analytics, con la que FEMPA suscribió un convenio recientemente, hace un par de semanas, y asociación a la que quiero agradecer, bueno, en la persona de su presidente, Juan José García, y también a la persona responsable del área de formación, a Natalia Gabalda, bueno, pues toda la activación de propuestas y de iniciativas que en muy poco tiempo está teniendo lugar y de sinergias entre las dos organizaciones. Yo quería agradecer especialmente la presencia y la ponencia que va a desarrollar a Lázaro Royo, es el CRO de Zeus, una empresa caracterizada, como hace poco estábamos comentando en los preámbulos, precisamente por estar en esa última capa, en esa capa alta de visualización de datos. Ahora el mejor que nadie nos va a adentrar concretamente en esta ponencia que lleva como título sugerente cómo aprovechar los datos al máximo. Y, en definitiva, estamos en la línea, tanto ANBAN como FEMPA, de impulsar el conocimiento y la formación de calidad en materia de digitalización de las empresas, algo en lo que parece que hay un consenso unánime, es imprescindible para incrementar la productividad, la competitividad de nuestras empresas y fundamentalmente es uno de los retos, si no el reto principal al que se enfrenta nuestra economía en estos momentos. Bien, sin querer tampoco ocupar mucho más tiempo en esta presentación, sí que quiero decir desde el mundo, desde la parte de nuestra organización empresarial, desde el mundo empresarial, la importancia, no voy a insistir más en que en este momento la importancia de Big Data, de la inteligencia artificial, de todas las tecnologías habilitadoras digitales, del importante esfuerzo que estamos haciendo para transmitir y para poder implantar realmente esta cultura en el seno de las empresas, que es imprescindible para su crecimiento, incluso para su supervivencia, si se nos permite, ¿no? Pero sí que es cierto que todos los días estamos sometidos a una ingente profusión de datos que nos llegan por todos los lados y es verdad que no tenemos capacidad de digerir, no tenemos capacidad de procesar todos estos datos. Y lo que sí que es cierto es que estos datos son uno de los activos, si no el activo más importante que tenemos en nuestras empresas. De su adecuada organización, de su adecuada estratificación y de cómo poder analizar adecuadamente todos estos datos tiene una trascendencia y una importancia decisiva un impacto decisivo en nuestro negocio. De eso y de cómo mejorar a través de ese análisis de todos esos datos, de cómo optimizar todos esos datos y de cómo conseguir la mejor toma de decisiones es un poco de lo que vamos a hablar hoy o de lo que en nuestra intención estaba a la hora de organizar esta jornada junto con ANBAN. Y a partir de ahí, pues dar las gracias para que de alguna manera toda esta responsabilidad haya recaído en Lázaro Royo, que nos va a entrar en todo ello. Bueno, pues son un poco materias que nosotros desde nuestro análisis pues, identificamos normalmente con el marketing digital. Nosotros siempre estamos un poco en esa estrategia de alguna manera de rentabilizar el dato, de monetizar el dato. Está claro que estamos hablando al final de los mayores generadores de escala en el mundo de las empresas para obtener toda esa eficiencia, esa productividad y extraer y exprimir al máximo esas opciones de mejorar la rentabilidad en nuestro negocio a través del dato. Pero es verdad que las KPI no solamente están en la línea del marketing digital, sino de muchas otras áreas de negocio y de muchos otros sectores, no solo del marketing digital. Yo no me extiendo más, muchísimas gracias y tiene la palabra Lázaro Royo, que seguro que además nos va a ir sorprendiendo también con la dinamización de la ponencia. Y en la última fase, pues habrá una parte para las preguntas y para generar un poco ese coloquio, ese diálogo que siempre es enriquecedor. Muchas gracias, Lázaro, y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y gracias por invitarnos aquí a compartir pues, conocimiento, ¿no? La verdad es que, bueno, yo
creo que se ve ya mi presentación, ¿vale? Entonces, a ver si le doy al ratón, no sé por qué no va. Un segundo. Ahora. Si le doy. Vale, ya está. Bueno, como decía Luis, hoy vamos a hablar de datos. Vamos a hablar os voy a contar un poco toda la historia y la experiencia que, bueno, yo soy Lázaro Rollo, os cuento, soy, como ha dicho, me dedico a la estrategia de negocio en la compañía, llevo también áreas comercial, consultoría, hacemos un poquito de todo. Esto es una empresa que nació hace 5 años, pertenece a un grupo de empresas que nació hace más, ¿vale? Pero hace 5 años que decidimos cambiar el modo en que gestionábamos nuestra propia compañía. Esto luego al final hemos acabado haciendo un servicio, una solución que comercializamos, pero lo que voy a contar hoy aquí es cómo nos dimos cuenta de que estábamos yendo por el camino equivocado, que estábamos controlando mal el negocio, que estábamos gestionando mal la información que teníamos. Y quiero empezar con una parte importante que luego iremos hilando a través de la historia que os voy a contar, y es que de la misma manera que vosotros, si decidierais compraros un terreno, un solar, no se os ocurriría nunca jamás comprar mobiliario, maquinaria, materiales, ladrillo, hormigón, sin haber hecho previamente una planificación de lo que vais a hacer. Y creo que tampoco se os ocurriría hacer una planificación sin primero visualizar la casa que os vais a hacer. Incluso ahora, por ejemplo, si queréis decorar una habitación o cambiar el mobiliario de una habitación de vuestra casa, ya te metes en internet y pones decoración de casa, o cualquier empresa a la que vais, lo primero que os hacen es un render, ¿no? Y estáis viendo cómo va a ser vuestra futura habitación, cómo va a ser vuestra futura cocina, o, hablando del arquitecto que hablábamos antes, cómo va a ser la casa. Entonces, esta figura de arquitecto yo creo que es clave cuando pensamos en el futuro de lo que queremos visualizar, ¿vale? Entonces, para cada caso necesitaremos un arquitecto diferente. Para el caso de hacer una casa, pues un arquitecto, propiamente dicho. Para hacer una cocina, pues nos iremos a una casa de decoración y a lo mejor contratamos un interiorista. Y para el mundo del dato, pues necesitaríamos tener alguien que nos perfile, ¿no? O nos dibuje o nos diseñe cómo sería nuestra gestión, pero vista en modo dato, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea que queremos trasladar aquí. ¿Cómo hemos llegado a hacer eso? ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en la compañía? Nosotros, digamos que monitorizamos o tratamos toda la cadena de valor que tiene el dato. Y para llegar a esta última fase que veis a la derecha, que es la de compartir, ¿vale? Para nosotros es la más importante, porque es la que tiene iteración con vosotros, con el usuario, ¿vale? Cuando yo necesito saber qué es lo que va a ver mi compañía, primero tengo que decidir cómo quiero consumir esa información. Y una vez que tengo claro eso, ya empezaré a trabajar el cómo organizo los datos, qué necesito para monitorizar esos datos. Si yo tengo una empresa naviera y quiero monitorizar dónde están mis barcos, pues tendré que geoposicionarlos y ya buscaré tecnología para geoposicionarlos. Si quiero saber cómo es el comportamiento de los buques, pues los sensorizaré. Si quiero saber cómo está cómo es mi funcionamiento eléctrico de la compañía, si va bien o mal, luego hablaremos de ese ejemplo en concreto, pues colocaré sensores en las máquinas, colocaré sensores en el cuadro de electricidad para saber qué está pasando. Y todo ese software que digamos que conecte me va a generar información, muchísima información. Y esto es lo que nos pasa a las compañías. Nos generan datos, generan información, tenemos software, muchísimo software que va generando datos, información, y hay un momento que ya no sabemos qué hacer con ellos porque no sabemos tratarlo. Hablaremos también de cómo coger la información y decidir qué software utilizar, qué tipo de herramientas utilizar para analizarlos. Y luego también hablaremos de cómo llevarlos al usuario final, cómo llegarlos y compartirlos con mi organización, o cómo compartirlos con la dirección de la empresa, o con los inversores, o con el consejo de administración, ¿vale? En el caso de que hubiera. Esta frase, ¿vale? Al final dice mucho, porque necesitamos
tener información, ¿no? Para que nuestras frases no sean opiniones sin valor, ¿no? Entonces, tenemos que tener el conocimiento detrás. Y lo tenemos, porque somos capaces de generarlo, ¿vale? Pero luego hay que saber explotarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué viene pasando desde hace unos años hasta aquí? Pues que cada vez más se están introduciendo muchísimas tecnologías y softwares que nos rodean, ¿vale? Tanto en la vida personal como en la vida de empresa. Tenemos soluciones pues, desde los datáfonos para pagar, bueno, aquí hay un montón de soluciones, las redes sociales, las páginas por las que compramos, Globo para comprar la comida a domicilio para que te lo traigan, tenemos monitorizada la temperatura, cuando llueve o cuando no llueve, tenemos videovigilancia conectada por la web que nos genera información y que se almacena. Tenemos muchísima información que tenemos que utilizar para gestionar los diferentes departamentos que tiene la compañía. Esa información, hasta hace poco, solo era consumida por la dirección de las empresas. No sé los perfiles que estáis aquí, si sois directivos, si sois mandos intermedios, pero al final, o sea, durante muchos años ha sido la dirección la que ha generado esa demanda de información y ha tenido a muchísima gente explotando datos, haciendo Excel, haciendo PowerPoints, haciendo informes para al final que le llegara a ellos la información. Esa información generalmente ha llegado tarde, ha llegado mal muchas veces, ha llegado de manera muy subjetiva, porque dependiendo de quién hiciera el informe nos puede gustar más o menos, y no ha trasladado bien la idea o el concepto de cómo va nuestro negocio, ¿vale? Hoy en día se hace más necesario que nunca el que no solamente tenga información la dirección, sino que también los propios equipos de trabajo cuenten con esa misma información o incluso muchas veces más, ¿vale? Estamos trabajando nosotros ya cada vez más en proyectos donde en la parte operativa son los que más necesitan la información y a los que más nutrimos de datos, ¿no? y de pantallas como las que veis detrás mío. Esto antiguamente pues, era incluso, aún se da, ¿no? que nos cuesta, tenemos miedo a compartir la información de la empresa, nos cuesta dar información de lo que estamos ganando, de lo que estamos perdiendo, de las ventas, de cómo van un equipo comercial es reacio a monitorizar cómo va su trabajo, para que le estén diciendo oye, si hacen muchas o pocas visitas. Bueno, todo esto está cambiando, ¿vale? Entonces, se hace necesario no monitorizar la información para tener controlado a nuestros equipos, sino se hace necesario monitorizar la información para que el equipo se pueda autogestionar y que ellos mismos con esa información se puedan comparar con sus compañeros, puedan ver dónde tienen sus propias flaquezas y corregirlas o ayudarles a mejorarlas, ¿vale? Entonces, en esa línea, antes de empezar a hacer cualquier tipo de proyecto de digitalización, tenemos que hacernos 4 preguntas, ¿vale? Primero es, ¿para qué queremos esa información? ¿No? ¿Para quién? ¿Y quién va a ser el usuario o el que la consuma? ¿Cómo la queremos recibir? Y una pregunta muy importante que es ¿cuándo? No es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ¿para qué? Pues no es lo mismo que sean decisiones estratégicas y necesito a lo mejor una información con datos históricos, analítica, que me vaya dando información de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? O, por ejemplo, para tomar decisiones en tiempo real y para eso necesitaremos datos en tiempo real para incluso predecir el comportamiento futuro de lo que vamos a hacer. Incluso que la tecnología nos ayude a vender más o a elegir la ruta óptima de nuestros camiones, de nuestra flota de camiones, porque queremos reducir costes, ¿vale? Entonces, en función de eso, es muy importante tirar hacia un camino o hacia otro. Luego, ¿para quién? Esto es algo que los softwares tradicionales se olvidan, ¿vale? Generalmente, cuando cogemos una herramienta estándar, muchas veces tiene la potencia de que ya el desarrollador ha pensado en múltiples posibilidades que va a tener el usuario y entonces suelen ser herramientas muy potentes, herramientas analíticas muy potentes, pero muchas veces se olvidan de para quién va esa información. Entonces, no es lo mismo la información que necesita un director general de una compañía que la información que necesita un operario o un comercial, ¿vale? Que está en su día a día haciendo otro trabajo diferente. Las decisiones de un director general son más estratégicas
y necesita tener una visión más transversal de lo que ocurre en su compañía, y a medida que vamos bajando, la visión que tiene que tener es más operativa que un departamento. Un director de marketing pues necesitará consumir la información de las campañas, de cómo funcionan sus redes sociales, de cómo interactúan las ventas con clientes, una serie de cálculos y operaciones que hay que hacer para sacarle el máximo valor a los datos. ¿Cómo lo vamos a consumir? Pues lo mismo. O sea, dependiendo de lo que necesitemos y de quién lo vaya a ver, pues optamos por hacer un informe en PowerPoint si es para una presentación, o una hoja de cálculo en Excel si queremos hacer una operación rápida que queremos gestionar nosotros y que no queremos que sea muy complicada y que queremos manejarlo y cambiar nosotros los parámetros. El Excel es la herramienta por excelencia. Si queremos que además eso luego tenga una interfaz agradable, visual y muy potente, pues nos vamos a herramientas de Business Intelligence, Power BI, ClickView, Tableau. O sea, hay muchas en el mercado que son muy poderosas a la hora de hacer tratamiento analítico. O si queremos compartir con la organización, ya nos tenemos que ir hacia tipo de visualizaciones como la que tengo aquí detrás, un video wall, un gran video wall donde puedo mostrar la información de los datos más importantes de mi compañía y compartirlo con un grupo. Puedo tener un video wall en un departamento de planificación y ver todo lo que ocurre con mi planificación, por ejemplo, logística, o qué está ocurriendo con mis redes sociales, o información que quiero compartir, mapas. Un video wall te da espacio para meter muchísimos datos, ¿vale? Y para compartirlos y para verlos en espacios muy grandes. Una pantalla de televisión pues te va muy bien para, por ejemplo, para una zona de reuniones, donde quieres tener reuniones que no quieres acabar viendo en un PC, en un portátil, pues lo compartes en una pantalla de televisión. Cuando estás de viaje no puedes llevarte un video wall, no puedes llevarte una pantalla de televisión, pues ¿qué llevo? El móvil. Pues necesitamos que la información se adapte a dónde estamos en el momento. Y para eso es muy importante el cuándo, ¿vale? ¿Cuándo necesitamos la información? No es lo mismo la información financiera que puedo necesitar, tenerla actualizada a lo mejor una vez al mes y necesito saber cómo va mi información financiera mensualmente, o, por ejemplo, mis ventas online, si quiero saber cuánto he vendido hoy o cuánto he vendido mañana o cuánto estoy vendiendo o qué impacto está teniendo una campaña publicitaria sobre un producto en concreto. Necesitaré la información. Cuanto más se acerque a tiempo real, mucho mejor, ¿vale? Entonces, estas preguntas pues van a marcar luego la decisión y van a marcar qué producto, qué tecnología voy a usar para luego poder controlar los datos, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos, pues cuando digo cada quien, pues bueno, tenéis diferentes ejemplos de personas que pueden utilizar los datos. Cuando hablamos de herramientas BI, pues de todo lo que os he comentado, pues los diferentes estándares que existen o hechos a medida, ¿vale? Que tienen una ventaja respecto a los estándares, como os decía, ¿no? Y entonces van más enfocados a las personas y van más enfocados a un cambio cultural de la compañía. Y esta gestión ya se trabaja mucho más la visualización de los datos, el cómo veo los datos, más que el qué muestro, ¿no? No importa tanto el qué y el cuánto, sino el cómo los muestro. El cuándo, pues fijaros, hablábamos antes de visión móvil, si me desplazo, esta chica de la izquierda pues parece que está en una cafetería o un restaurante, está fuera de su puesto de trabajo y necesita consumir la información, pues la verá en un móvil. ¿Vale? Y abajo pues en una reunión de trabajo donde podremos compartir la información en un video wall y hacer una reunión mucho más operativa. ¿Qué es importante de cuando estamos buscando cómo trasladar ese dato al usuario? ¿Vale? El que produzca una reacción en el usuario. Aquí os pongo un ejemplo. La parte de la izquierda, pues tenéis un software tradicional de visualización de datos, ¿vale? Típico gráfico que, bueno, está muy bien, donde conectas con la fuente de datos y te muestra muchísima información con una serie de indicadores, ¿vale? Fijaros el mismo enfoque, pero con un diseño mucho más atractivo, con mucho más simple, y además estamos hablando, por ejemplo, aquí de, tanto a la izquierda como a la derecha, podríamos estar hablando de ventas y de productos. A la izquierda, a la derecha estoy viendo qué productos estoy vendiendo, veo una foto, veo un círculo rojo con un importe, veo el borde del círculo de la circunferencia me va indicando si estoy o no llegando al objetivo, si me queda mucho, si estoy a final de mes todavía me queda casi medio círculo por llenar, me lo marca en rojo porque voy mal. No,
creo que no voy a llegar al objetivo final de mes, con lo cual el sistema ya me lo está alertando de manera visual, no necesito ver una tabla de números para saber que no voy a llegar. La predicción en las ventas o la velocidad de venta que llevan mis productos para no quedarme sin stock. Son informaciones que las puedo plasmar en una solución tecnológica y digital, que la puedo conectar con mis datos, pero que son mucho más potentes que visualizarlas en un entorno, digamos que visualmente más pobre. Lo mismo, si veo un mapa donde estoy viendo cómo están yendo mis diferentes delegaciones en España o cómo funcionan mis ventas o dónde están mis clientes o cuáles son mis récords de facturación, pues siempre visualmente la información y mi cerebro reaccionará antes que viendo una tabla con muchísimos datos que tengo que acostumbrar cada día a mi cerebro a ir a buscar la información y no es operativo. Gestión de eventos, por ejemplo. Fijaos este dashboard de la izquierda con muchísima información que se hace difícil que prestes la atención en ningún punto en concreto. No hay nada que parezca que sea importante salvo esto de colores o esta gráfica. Fijaos aquí una gestión de un evento, como por ejemplo este que estamos teniendo nosotros. Podríamos, si tuviéramos un dashboard como este de la derecha, podríamos, y este evento fuera online y offline, yo podría monitorizar y podría saber cuánta gente tengo en mi auditorio sentado, en qué puestos, cómo están viendo esto, cuánta gente tengo en streaming online, si los tengo registrados con la foto, quiénes son los que están, si tengo ventas en diferentes, si hago un evento a nivel mundial y tengo diferentes auditorios donde tengo sitio y hago ventas en una cafetería, qué productos estoy vendiendo, cómo están funcionando las redes sociales en este momento, están hablando de mi evento, no están hablando de mi evento, tengo indicación, tiempo real todo. Fijaos la diferencia entre consumir la información de este modo o consumirla de esta. Por eso tenemos que, cuando pensamos en datos, tenemos que pensar como un arquitecto, ¿vale? Tenemos que pensar primero es cómo quiero consumir esos datos y primero tengo que ordenar. Lo primero que tengo que hacer es coger un papel, sentarme y yo como director, yo como responsable de un departamento, yo como gente que realmente luego va a tener la posibilidad de comprar un producto, comprar un servicio, lo primero que tiene que pensar es ¿qué datos necesito? ¿Qué datos son importantes en mi organización? Esto es un ejercicio muy sencillo. Es cuando yo me levanto por la mañana bueno, a lo mejor me levanto por la mañana y no pienso en mi empresa, pero si te levantas o en el momento que entro en la empresa, ¿cuál es el primer pensamiento que tengo? O sea, ¿qué me preocupa? ¿Me preocupan las ventas? Bueno, pues las ventas es un KPI súper importante que voy a tener que tener. Si tengo turno de noche, cuando entro por la mañana, me preocupa saber cómo ha ido la producción de la noche, si ha habido incidentes, si no ha habido. Pues este es un dato que tiene que estar en mi dashboard. Entonces, cuando he hecho este ejercicio de pintar qué datos necesito, luego me lo puedo construir en un Excel y hacerlo casero, me puedo hacer un PowerPoint, me puedo hacer lo que yo quiera, pero ya tengo la idea mental de qué información voy a consumir en el dashboard, ¿no? En la solución. Y una vez que tengo esto, ya voy a decidir, oye, si necesito saber cómo ha ido la producción de mis máquinas, ¿tengo sensorizadas mis máquinas? No. Bueno, pues entonces voy al mercado y busco empresas que sensoricen las máquinas de producción y encuentro ese producto y lo compro. Mi equipo comercial, ¿estoy monitorizando el trabajo que hace mi equipo comercial? No lo estoy monitorizando. ¿Cómo apuntan ellos sus visitas a los diferentes clientes, sus llamadas en un Excel? Bueno, me va bien así porque esa información, o quiero sacarle mucho más rendimiento, necesito un CRM, que es el software de control de comerciales, lo necesito, ¿vale? ¿Por qué lo necesito? Porque quiero simplemente por darles una herramienta al comercial para que introduzcan más datos, ¿voy a consumir esa información que el comercial va a meter en un CRM? No, pues entonces no compres un CRM. Voy a consumirla así porque necesito saber cuántos leads me entran cada día, de esos leads que me entran, cuánto tardan en ser clientes, cuál es mi proceso comercial, cómo puedo optimizar para que el periodo de cierre sea más rápido y en lugar de tardar 4 meses en hacer una venta sean 2. ¿En qué están fallando mi equipo comercial? Si necesito consumir esa información, entonces sí necesito un CRM. Y una vez que tenga un CRM, lo tengo que conectar a ese dashboard o esa solución que me va a permitir analizar las ventas a nivel comercial. Lo mismo ocurre en una planta de producción. Si yo estoy produciendo envases de detergente, por ejemplo, me lo invento, si yo tengo una cadena de producción y tengo cuellos de botella, tengo turnos de trabajo, tengo
varias áreas que dependen dependiendo del envase, tengo que mover toda la empresa, toda la compañía para que el producto, los envases, todo me llegue a tiempo. Bueno, si tengo que organizar todo eso, ¿qué indicadores necesito controlar para que luego pueda mejorar mi proceso de producción? Bueno, pues me lo apunto en un papel y esos indicadores son los que luego tendré que tener siempre en tiempo real en mi herramienta de trabajo diaria. ¿Y dónde lo tendré que consumir? Si soy una persona que va con una tablet todo el día por la fábrica, pues lo podré llevar en un formato tablet, pero si voy con un móvil, pues tendré que consumirlo en un móvil. ¿Vale? Pues de esto va la digitalización, ¿no? De primero pensar en qué consumo y luego monto toda mi estrategia. O sea, digitalizar es difícil y yo sé que a las empresas pues muchas veces, hoy he escrito un artículo en LinkedIn sobre logística, llevamos muchos proyectos de logística y veo mucho temor de las compañías. O sea, logística es un área donde se puede ahorrar mucho dinero optimizando procesos. Lo hemos hecho en todos los proyectos que hemos hecho con este tipo de compañías o este tipo de áreas y muchas veces da igual que la empresa gane mucho dinero, gane poco, el retorno de la inversión es muy rápido cuando te apoyas en tecnología. Pero claro, el problema es que cuando no sabes qué medir o qué monitorizar, pues muchas veces cualquier inversión en tecnología o en digitalización te parece tirar dinero, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de qué necesitamos ver, cómo nos puede ayudar esa tecnología antes de invertir en eso, ¿vale? Pero no tenemos que tener miedo a la hora de lanzarlo, ¿no? Porque la tecnología nos puede ayudar mucho. Las imágenes, nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años trabajando el tema de la imagen y de cómo llega la imagen con psicólogos y con diseñadores de bellas artes, porque una imagen, dicen, vale más que 1000 palabras, y es cierto. O sea, el efecto que genera una imagen en nuestro cerebro no se puede comparar al que tiene un dato, un número. O sea, una imagen tiene muchísima más fuerza y muchísima más retención. Entonces, esa parte hay que trabajarla también mucho, ¿no? Muchas veces hay que poner el foco en resumir y conceptualizar toda una serie de datos o de KPIs, traducirlas en una sola imagen que va a conseguir que nuestro cerebro reaccione mucho más rápido. La psicología del color también es muy importante. No es lo mismo, o sea, cada color produce un efecto en el ser humano. Entonces, hay determinados colores que ya los reaccionamos, pues negro muchas veces va en relación con la muerte, el rojo con la pasión, bueno, pues incluso con una alerta. O sea, cuando ahora luego os pongo un ejemplo de un cuadro de mando de un vehículo y veréis que el rojo, pues cuando veis algo en rojo en un panel de coche de vuestro vehículo, ya es una alerta. Paro el coche y o llamo a la grúa o llamo al mecánico, es algo preocupante, ¿no? Con lo cual el rojo siempre nos va a tender a preocuparnos de lo que pasa. Hay que jugar con ese tipo de colores que nuestro cerebro ya está acostumbrado para usarlos en nuestro beneficio. Movimiento, ¿vale? Queremos, cuando buscamos soluciones digitalizadas, estamos acostumbrados a ver en anuncios, películas, datos que se mueven, pantallas que giran, cada vez más. Esto hay que tener cuidado, ¿vale? Muchas veces queremos que algo sea muy espectacular y pensamos que cuanto más vida tiene y más movimiento tiene un panel o un dato, es mucho mejor. Muchas veces la información tiene que ser algo estática, no puede estar continuamente en movimiento porque marea y difumina el efecto que quieres. Con lo cual hay que tener claro que el movimiento solo hay que hacer que algo se mueva cuando ocurre algo importante. En este caso, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de monitorización de un CRM. Aquí, cada vez, no sé si conocéis lo que es un CRM, pero sabéis que monitoriza todas las fases de... Es un software, es una herramienta que monitoriza todas las fases de un proceso comercial. Cuando tú das de alta a un cliente, un posible cliente, que es un lead, a medida que le vas haciendo una propuesta, el cliente contesta, te manda unos requerimientos, esto lo cierras o lo pierdes o se queda en stand-by porque el cliente se lo tiene que pensar, va pasando por diferentes fases. Si somos capaces de ese proceso visualizarlo en un dashboard donde queremos ver cada día, oye, cuántos clientes han entrado, de los que han entrado, cuántos van pasando por las diferentes fases, dónde están, o aquí, por ejemplo, que veis fuera de rango, en este caso sería, yo tengo un presupuesto pasado a un cliente y el cliente tiene 15 días o 30 días para contestar. ¿Vale? Si aquí han pasado 35 días, no veo porque es muy pequeño, pero si han pasado 35 días, el sistema me tiene que alertar de que ha pasado el plazo
en el que el cliente tenía que contestar y me tiene que generar una alerta para yo, comercial, llamar al cliente y no perder esa oportunidad. ¿Qué es lo que suele ocurrir habitualmente? Yo lanzo una propuesta a un cliente y me olvido, ¿vale? Muchas veces, si tengo mucho trabajo, no me acuerdo. Entonces, cuando pasan 2 días, 3, estás pendiente, pero cuando ha pasado un mes, muchas veces tienes 50 propuestas lanzadas y si no llevas un control exhaustivo no te acuerdas. Sistemas inteligentes que te ayuden a gestionar ese trabajo te vienen muy bien y además es una alerta continua y que te ayuda a visualizar lo que ocurre. Esto, bueno, yo ya estoy viciado, ¿vale? Yo desde que entré en Zeus y montamos la compañía hace 5 años, bueno, ya no, cualquier cosa que veo en el mercado, pues ya no me gusta, ¿vale? De hecho, me puedo ver informes que cuando vamos a empresas llegas y con toda la humildad del mundo que vamos y te enseñan en qué están trabajando ellos, cómo presentan sus informes de PowerPoint, incluso algunos se han atrevido ya a desarrollar en otras herramientas sus propios dashboards, tal. Claro, lo que yo tengo aquí detrás, que si veis detrás mío, esto es lo que hacemos nosotros. Sí, son diseños espectaculares, o sea, es que gran parte de nuestro trabajo va de eso. ¿Por qué? Porque lo bello gusta y al final es un tema de yo a qué voy a prestar atención, algo que me gusta poco o algo que me gusta mucho, pues algo que me gusta mucho. Si conseguimos que los datos nos lleguen de una manera estéticamente agradable, siempre les vamos a prestar más atención que si nos llegan en los softwares que no han prestado atención a esto, ¿vale? ¿Cuántos softwares hay en el mercado? ¿Cuántos ERPs? SAP, están ahora mejorando su estética, pero son difíciles de ver, son difíciles de tratar, son herramientas muy feas, donde te muestran la información de una manera muy poco agradable y que cuando entras a ellas no te apetece trabajar con ellas, ¿vale? Tiene que haber ese cambio, tenemos que buscar siempre la belleza en el dato, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, ¿vale? Nos vamos os pongo este ejemplo, ¿vale? que es muy clarificador, donde podemos ver que si esto es un panel de un coche, ¿vale? Imaginaos que cuando le dais a la llave de contacto de un vehículo, el cuadro de mando que tuvierais delante, tuvierais este cuadro de mando, ¿vale? Imaginaros que en lugar de tener, os hacéis a la idea de lo que hay en vuestro coche, ¿no? Pues imaginaos que tuvierais la información vista de esta manera. Aquí hay información muchísima, muchísima. Aquí están todos los indicadores que puede tener un vehículo. El vehículo está conectado a todo lo que pasa. Los vehículos de hoy en día modernos tienen información de todo. ¿Qué está pasando aquí? Que tengo tanto dato y con tanta mezcla de color y tantas alertas que ya no sé qué es importante y qué no. De hecho, a mí esto me genera mucho estrés. Mira este cuadro de mando. Imaginaos conducir con un cuadro de mando así, con todas las luces cambiando, encendiéndose en rojo, cuando la rueda va un poco floja de presión, pum, me salta la alerta. O sea, es muy difícil conducir así. ¿Y qué ha hecho muy bien la industria del automóvil? Pues pensar en el usuario. Ha hecho Smart Visual Data, ¿vale? Al final ha pensado que quiero trasladar la información de lo que ocurre en el vehículo al conductor y me da igual el perfil que tenga el conductor. Lo que sé es que el conductor es una persona que quiere llegar del punto A al punto B, quiere llegar sano y salvo y quiere cumplir las normas de circulación. Y necesita un sistema que le ayude. ¿Y qué ha hecho? Bueno, o cómo sería un diseño pensado de manera inteligente y visualmente inteligente. Pues algo como esto, que es lo que tenéis. Un sistema donde yo veo la velocidad, con un sistema de alarmas para que mientras está en verde me está diciendo que voy a la velocidad que marca la vía, pero que cuando me pase de esa velocidad me saltará una alerta roja. No tengo que estar pendiente de si el vehículo tiene o no gasolina, una señal acústica luminosa me sacará una alerta, un mapa donde cuando me falte gasolina seguramente me dirá si yo soy cliente de Repsol y tengo una tarjeta Repsol que me hacen un 4% de descuento, pues seguramente me indicará dónde está mi gasolinera más cercana y cuánto dinero me voy a ahorrar en comparación con las gasolineras que están en la zona y el precio medio que tiene la gasolina. Toda esa información la tenemos, está circulando por ahí. Solo hay que pensar en si realmente es importante para nosotros o no y utilizarla. ¿Vale? Pues de la misma manera que el sector del automóvil ha acertado en un cuadro de mandos para los conductores en el que tú puedes conducir solo tu vehículo y tener información de lo que pasa en tiempo real y no necesitas nada más que esto, pues tenemos que ser capaces de diseñar nuestros propios cuadros de mando en los diferentes departamentos que nos hagan ser autónomos, que nos hagan tomar decisiones en un minuto. Un mapa como este, si me indica que hay un camino más corto o me dice que
todavía me quedan, tengo que llegar a una reunión dentro de 2 horas, pero voy a llegar dentro de 1, porque la hora prevista de llegada es dentro de 1, me está diciendo que tengo 1 hora de tiempo, pues a lo mejor para hacer una parada, tomar un café, comer o incluso parar a ver un monumento si estoy en una ciudad que me interese. Estas son las decisiones en tiempo real que podemos tomar. Entonces, si todo eso lo combinamos con soluciones en el móvil, que tenemos ahora la posibilidad de tener alertas donde nos llegue la información, la combinamos con la información que nos da la compañía, tenemos una solución digitalizada súper poderosa para tener controlado en cada momento y en cada lugar lo que está ocurriendo en nuestra compañía y vivir tranquilos, ¿vale? Que es de lo que se trata. Con todo esto que os he contado, Zeus, que es mi compañía, ha llegado a hacer soluciones tan potentes como esta, ¿no? Video walls, soluciones en televisión, soluciones en móvil, donde nos hemos preocupado por el usuario, por cómo consume la información el usuario. Y hemos contado historias en los paneles donde estamos diciendo qué está pasando en un departamento, qué está pasando en una empresa, qué está pasando en un área de negocio, qué ocurre en tu compañía o qué dato es importante. Por supuesto, bueno, no queda otra que hacer proyectos a medida, porque cuando quieres una solución personalizada no valen las herramientas estándar del mercado, sino que tienes que trabajar tus propias necesidades. Y en el momento que tienes tus propias necesidades, pues necesitas algo que se adapte a tu manera de pensar, a tu manera de procesar la información. Para nosotros es muy importante el tiempo real. Da igual el sistema que tengas, cuanto antes tengas el dato, antes vas a poder tomar una decisión. Es cierto que hay datos que no necesitas consumir en un mes, bueno, pues ese dato no será importante, pero cuando llegue el mes no quiero esperar 3 semanas a que alguien me prepare un informe y me lo dé. Si lo necesito el día 30, lo quiero tener el día 30 a las 12 de la noche o a las 8 de la mañana cuando entre en la empresa. No el día 10 porque he tardado en tramitarlo. De eso va el tiempo real. Tiene que ser emocional, ¿vale? Y bueno, esto es un video wall que hicimos para SEAT, que es monitorizamos toda la logística de SEAT. Entonces, pues bueno, este es el video wall de Inbound, donde monitoriza todos los materiales desde que salen del proveedor hasta que llegan a línea de montaje. Entonces, pues tener controlado dónde está cada referencia en una empresa donde mueven más de 72.000 referencias, donde tienen más de 2.000 camiones al día, pues esa información, consumirla en tiempo real y en diferentes dispositivos, pues puede hacer que luego tomes decisiones que te hagan ahorrar muchísimo dinero en el día a día. O te permitan, como ellos lo publicitaron, ofrecer al cliente un coche en 21 días, ¿vale? Que era el objetivo de monitorizar y digitalizar toda la cadena logística. Cuando yo pido un coche de SEAT, tarda 4 meses en llegar. Si me meto en la web y me hago un diseño del coche que quiero con las puertas de color, con alerones, con no sé qué, pues dentro de 4 meses lo tendré, pero si monitorizo todo el proceso y soy capaz de optimizar que me llegue todo en línea, puedo llegar a ser capaz de entregar ese coche en 21 días y ese es el objetivo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que cualquier cuadro de mando que hagáis o cualquier dato que manejéis sirva para tomar una decisión y para alcanzar un objetivo. Si no lo hacéis así, cualquier informe, cualquier presentación, cualquier dashboard que hagáis no tiene ningún valor. No me sirve de nada tener un cuadro de mandos lleno de datos si luego no soy capaz de tomar una decisión con ellos porque no me aportan valor. Me sobran todos los datos, los elimino, ¿vale? Y me voy. Es más importante tener 3 datos buenos que 50.000 malos, ¿vale? Que ser capaz de generar mucha información, tener sistemas súper saturados para sacar muchísima información que luego no necesito en el día a día. Y luego, bueno, esto es el cuadro de mandos que hicimos para el MT, también para que ellos monitorizaran toda la MT. Aquí os he puesto imágenes de soluciones, allí veis televisiones, de cómo está consumiendo la información. Estas son diferentes charlas que hacemos pues, para universidades, para los jóvenes que montan startups. Estamos dando charlas en Lanzadera, la Escuela de Negocios, ayudando a startups a que sean capaces de definir cómo van a consumir su propia información. Y al final vamos dando valor al dato que necesitan los clientes para que puedan
trasladarlo a toda la compañía, a toda la organización o a sus propios clientes. También es importante ver cómo trasladas la información de tu compañía a sus clientes. Esto os lo he puesto porque habla de futuro, pero es muy chulo. Y os quiero contar la anécdota. ¿Vale? Estamos haciendo un proyecto con Deliquia, que es una empresa de vending, las máquinas de Deliquia, no sé si las conocéis, y bueno, si os fijáis, cuando vais a pedir un café, las máquinas más modernas ya tienen una pantalla delante donde te sale la foto de los cafés que vas eligiendo y mientras seleccionas el café hay un relojito que durante 1 minuto y medio va pasando y nada, ya está, estás esperando 1 minuto hasta que sale tu café y una vez que termina el café te lo tomas. Claro, pensamos que aquí había un proyecto muy chulo de gamificación donde imagínate que tú llegas por la mañana a la empresa, tú eres un trabajador, llegas por la mañana al primero a las 7 de la mañana a la empresa y recibes un mensajito en el móvil que te dice: hola, bienvenido, soy tu máquina de café, te invito, has llegado el primero, te invito a un café. Te vas a la máquina, te registras o te logueas con tu móvil y la máquina te reconoce y te dice, en este caso pone hola Albert, ¿vale? Hola Albert, hoy tienes un café gratis, ¿vale? Y mientras te pone un café, si eres, por ejemplo, un comercial, pues te va diciendo tus objetivos cómo van, las ventas que has tenido, siempre información positiva. Claro, fijaos qué contento, qué motivado puede salir un empleado, ¿vale? Después de tomarse un café, si la empresa con datos le está diciendo lo bien que lo está haciendo. ¿Vale? No podemos nunca utilizar esto para castigar, ¿no? En el momento que te tomas un café, pues no puedes castigar a la gente diciéndole eres un vago, no haces nada. Es algo positivo. Entonces, o recursos humanos que tiene un dashboard o un canal de comunicación con el usuario para, por ejemplo, hacer una encuesta de satisfacción. Pues cada vez que te vas a hacer un café, pues decir, oye, pues estoy bien, estoy mal, o quieres hacer una encuesta de vamos a hacer un cambio en la oficina, ¿cómo queréis que sea el cambio? Bueno, pues ahí tienes una posibilidad de interacción con el empleado. Entonces, utilizamos los datos y para conectar personas, para motivar a personas. ¿Vale? Utilizamos la tecnología. Aquí os he puesto estos ejemplos porque son compañías que, aunque parezcan muy grandes, bueno, son compañías, la mayor parte de ellas son grandes, son todas clientas nuestras. Y son empresas que han venido pues, con toda la humildad del mundo para decirnos, tenemos muchísimos software, muchísimos sistemas de información, pero somos incapaces de gestionar la información. O sea, no somos capaces de saber qué es importante, qué no es importante, de cómo verlo de una manera intuitiva, hacerlo sencilla. Muchas veces vienen directores de transformación digital o directores de departamentos y nos dicen, oye, es que no sé cómo enseñarle a mi equipo o cómo enseñarle a mis jefes cómo pintar la información. Y en eso les ayudamos, porque lo que hacemos es, todo lo que os he explicado hasta ahora, es ayudarles a definir qué dato es importante y qué no lo es. Y no es que nosotros seamos expertos en estos negocios, no lo somos. Nosotros no somos expertos en procesos, somos expertos en visualización. Lo que somos expertos, sabemos escuchar muy bien y cuando nos cuentan un problema, sabemos cómo darle la vuelta y decir, vale, este problema tú lo puedes pintar así y puedes hacer que de esta manera hagas que reaccione tu equipo, que hagas que tu jefe entienda la información que le quieres dar y además automatizamos procesos. Esa parte es muy importante. Por eso, y como resumen, ahora iba a entrar un compañero, Nacho Escrivá, que es un PMO, pero está metido en una reunión con cliente y al final no va a poder entrar. Él os iba a contar 2 casos de éxito que hemos tenido, 2 ejemplos. Bueno, yo os los puedo enseñar, no entraré tanto al detalle como él y yo creo que ya por tiempo vamos muy justos, pero bueno, para que veáis, esto es Afrucat, que es una empresa de Cataluña, la asociación de agricultores de la fruta, del sector de la fruta, que ellos monitorizan todo lo que está pasando a nivel europeo y de precios de España con los precios de las diferentes frutas que hay. Entonces, ayudan a sus asociados a comprar mejor, a gestionar mejor su negocio, su día a día. Y bueno, estamos monitorizando toda la información que se genera en diferentes webs, en diferentes softwares que utilizan para darle la información de una manera pues, imaginable, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo con los diferentes precios y la explotación, la importación o la exportación de frutas? Y esto es un cuadro de mando de cómo una empresa que monitoriza la energía en las compañías, ellos lo que hacen es te colocan un cacharro, un software, en tu compañía eléctrica, o sea, al lado
un centro de transformación y Iberdrola entra por un lado y por el otro lado colocan una máquina y tienen 42 indicadores que miden tu eficiencia energética. Bueno, pues esto es un cuadro de mandos donde tanto el cliente como ellos ven los ahorros que pueden producir monitorizando datos. Han conseguido ahorros del 40 y 50% en sus clientes. Entonces, ¿cómo lo han conseguido? Teniendo la información en tiempo real y viendo qué máquinas consumen más, cuáles menos, dónde hay picos de producción, dónde no, dónde hay huecos, dónde se producen roturas, la energía reactiva, la activa. ¿Vale? Entonces, los datos ayudan a ahorrar, a gestionar. Y esto es lo importante de un poco de la charla, ¿no? que quería trasladar. Y es que no importa el negocio o en vuestra vida personal, no importa lo que hagáis, que si sois capaces de simplificar y conceptualizar la información que necesitáis, podréis conseguir optimizar vuestra vida, vuestro modelo de negocio, vuestra economía familiar o vuestro día a día. Y eso es todo. Hola. Bueno, no sé si... ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues nada, Lázaro, muchísimas gracias por tu exposición y por ayudarnos, desde luego, pero a todos, nosotros pues al equipo de FEMPA también, a ver las capacidades que tiene la monitorización de datos y desde luego pues que es muy importante, ¿no?, que adoptemos estas nuevas tecnologías en nuestro trabajo y en nuestras empresas. Eso es. Lázaro, bueno, yo te quería decir también que la verdad que tenía otra previsión, pero me ha enganchado desde el inicio tu ponencia y la verdad es que he seguido con atención y he estado además siguiendo las evoluciones. Me parece interesantísimo y además, ciertamente, yo te digo también, dentro de nuestra organización, como consumidor de todos estos datos, ¿no?, y de estos cuadros de mandos y de paneles, y que sinceramente te doy la enhorabuena porque efectivamente, además me gustaría hablar también contigo luego un poco en privado, ¿no?, porque la importancia de cómo hacer, pues, sin gran sofisticación, ¿no?, pero cómo trasladar toda esa ingente cantidad de datos que nos van llegando todos los días, ¿no?, cómo poder simplificarlo en esos cuadros de mandos, además tan estéticamente agradables como has dicho, y es importantísimo, ¿no?, y cómo desarrollar las reuniones de equipos en torno a esta simplificación de los datos, ¿no? Es decir, cómo focalizarnos realmente en lo que, en esa prioridad, en esas prioridades que damos dentro de las organizaciones, ¿no?, a cada área de trabajo y cómo perseguir, seguir la consecución de esos objetivos, ¿no?, cómo rectificar sobre la marcha, cómo tomar decisiones en definitiva. Enhorabuena y la verdad que me ha parecido personalmente súper interesante. Así que muchas gracias. Yo no sé si hay también alguna pregunta sobre el chat, Lucía, que podamos en este momento pues trasladar a Lázaro, abusando un poco de su confianza, que ya que le tenemos aquí, pues no sé si podemos trasladarle alguna cuestión, alguna pregunta, Lucía. Pues en principio no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues mientras llega y no te queremos tampoco retener en demasía, pero Lázaro, cuando hemos estado viendo esta presentación tan magnífica, por ejemplo, preguntas que un poco nos asaltan, ¿no? Desde una pyme o desde una organización como pueda ser la nuestra, la propia federación, que tiene distintas áreas de trabajo, tiene distintos departamentos, donde, bueno, pues ahí, obviamente, optimizamos, esto por definición, en el marco de todas las estructuras productivas, ¿no?, pero que tampoco hay una plantilla muy extensa, si tendemos a la polivalencia, obviamente, el tratamiento de la información pues tiene que ser de una manera muy focalizada desde las respectivas áreas, todo esto converge aguas arriba al final, en todo lo que serían los cuadros de mando ya un poco de los responsables por arriba, ¿no? Pero yo te quería preguntar, lo primero que nos asalta es decir, sé que igual es una pregunta que a lo mejor no te debo de hacer así, en directo, pero lo primero que me asalta es decir, ¿de cuánto podemos estar hablando? ¿Cuánto puede suponer un proyecto de visualización tan magnífico como los que hemos estado viendo en tu presentación? ¿Es algo que solamente está
pues un poco al alcance de la mano de esas grandes empresas como puedan ser Santander, SEAT, etcétera, o existe la posibilidad de adaptaciones, ¿verdad?, a lo que es el tamaño y las capacidades de nuestras pymes o, por ejemplo, de nuestra propia organización. ¿En qué rango? Sé que es muy complicado lo que te estoy preguntando, pero ¿en qué rango estamos hablando de afrontar un proyecto? ¿Qué nos puede suponer? Y luego si existen también algún tipo de ayudas, ahora mismo de líneas de subvención o de cofinanciación, pues en el marco de programas como Digitaliza, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sí, pues mira, el rango de precios es variable, ¿vale? Pero de hecho, contestando a tu pregunta, sí que se puede hacer por cualquier empresa, más que nada porque, de hecho, la empresa que os he enseñado de Afrucat es una asociación que, bueno, se mueven además con pocos fondos y hemos podido hacerles un proyecto, además de Video Wall, un proyecto grande de 2 pantallas, un proyecto chulo y lo han podido afrontar sin problema. La tienda de Valentina, por ejemplo, que es una empresa, no sé si la conocéis, Sí. ella empezó con nosotros hace muchos años, empezó cuando no era nada, ¿vale? Y ahora es, y fijaos a lo que ha llegado la tienda Valentina. Entonces, apostó por usar nuestra tecnología para monitorizar los datos, lo vio claro desde el primer momento y no lo... Quizás a lo mejor las empresas cuando están empezando no se plantean una solución a medida, ¿vale?, sino que van buscando algo más estándar en el mercado o incluso software gratuitos, que hay algunos que te pueden ayudar, pero muchas veces lo que tienes que pensar es si el software gratuito te ayuda a llegar al objetivo que quieres, bueno, pues si gratis lo tienes, ¿para qué vas a comprar? Nosotros damos un servicio, entonces ese servicio digamos que va muy enfocado no solamente a coger un dato y pintarlo bonito en la pantalla, sino a que produzca un retorno de la inversión, con lo cual da igual lo que te gaste. Al final te voy a dar una cifra, pero digo que da igual lo que te gastes, que si esto es como muchas veces como en marketing, ¿no? Oye, el otro día lo hablaba con un cliente y me decía, pues yo no sé si 100.000 euros en marketing es mucho o poco o si 10.000 es mucho o poco. Si yo me gasto 10.000 euros en marketing y recibo 20, pues es una buena inversión. Si me gasto 100.000 euros en marketing y recibo 200.000, pues perfecto. Pero si me gasto 10.000 y me retornan 5.000, pues es una mala inversión, ¿vale? Con lo cual, no por gastarme menos voy a conseguir mejor inversión. Nosotros, además, en la compañía, cuando empezamos con proyectos CEUs a medida. Estos proyectos, lógicamente, tienen una inversión más elevada. Entonces, es cierto que cuando llegábamos a lo mejor a pymes muy pequeñas, no porque no pudieran pagar el proyecto, porque luego esas pymes a lo mejor se han gastado 150.000 euros en montar un ERP, que luego al final no les ha funcionado y han tenido que cambiarlo por otro y han tirado 150.000 euros. Esto pasa mucho. Sin embargo, les das un proyecto que les cuesta 20.000 o 25.000 euros y les entra miedo de gastárselo, ¿no? Cuando le estás hablando de que todo el trabajo que hay por detrás, que te gastas 150.000 euros en un ERP, si no sabes consumirlo, no te sirve de nada. Y si te digo que con 25.000, toda esa información que estás generando en el ERP, te la voy a simplificar para que puedas tomar decisiones que te hagan ganar 300.000, pues a lo mejor esos 25 no te parecen ya un gasto importante. Entonces, pero aún así decidimos coger esas herramientas estándar que hay en el mercado, como Power BI, ClickView, Tableau, y tenemos equipos especializados que trabajan con esas herramientas. Entonces, cuando hay clientes que no se pueden permitir un proyecto a medida o que no quieren gastárselo, un proyecto de estas características, también tenemos la línea de esas otras herramientas con el añadido de que interactuamos con la visualización. Es decir, una empresa normal te haría un Power BI sencillo, con datos, todo metido y como que sin ningún tipo de sentido, y nosotros esa visualización que te haríamos con un proyecto a medida en CEUs la trabajamos para que dentro de las posibilidades que tiene un Power BI o un Tableau podamos hacer lo más parecido posible con una solución mucho más económica. Y luego además hemos sacado CEUs Pro, que es una herramienta, es un producto muy potente, que es una solución móvil. Yo voy a poder tener todas mis KPIs en el móvil, que además con un chat interno de comunicación, con un sistema de alertas, con un sistema de reporting automático que me va a dar la información y con la posibilidad de toda esa información que tengo en el móvil
llevármelo a un lienzo en blanco en una pantalla para hacer reuniones. Es muy chulo, ¿vale? Esto lo hemos sacado ahora en enero y esto es el futuro. De hecho, yo creo que no van a tardar otras empresas en copiar ese modelo para llevarlo, porque ¿dónde necesitas el dato? En el día a día, pues en el móvil. Al final, ¿dónde lo estás consumiendo todo en el día? ¿Dónde haces tus compras? ¿Dónde haces tus gestiones? ¿Tus tarjetas de crédito? Pues al final, ¿nosotros qué hemos hecho? Llevar los datos también al móvil. Entonces, hemos hecho una solución donde tú puedes llevar toda tu información en el móvil y luego te voy a ayudar a gestionarla, ¿vale? Y a llevártela a los diferentes sitios que necesites. Muy bien. Muy interesante. Y precisamente al hilo de lo que estás comentando también, Lázaro, para llegar a este tipo de soluciones como las vuestras, las que nos has enseñado, ¿qué predigitalización se requiere? O sea, por parte de las pymes o de las micropymes. Es decir, es imprescindible contar con un ERP. En esta casa, por ejemplo, trabajamos con Navision, por ejemplo, no se trata de hacer publicidades, pero o CRM. Es decir, vosotros no podéis afrontar un proceso de estas características si no hay unos mínimos, ¿no?, de digitalización en las empresas que de alguna manera podríamos determinar en torno a un poco esto, ¿no? Un ERP, un CRM, una web con una potencia determinada también, un poco qué requisitos mínimos o qué condiciones sine qua non de alguna manera marcáis o establecéis para poder optimizar vuestras soluciones y desarrollar estos trabajos con estos resultados. Vale, la respuesta es sí y no. Es decir, sí que hace falta unos requisitos mínimos, pero no hace falta que sean RP, software y tal, porque es tan sencillo como tener un Excel. Ajá. ¿Vale? Con un Excel podemos coger la información. Ahora bien, cuanto más sofisticado es el software y más te permite, por ejemplo, ¿qué te permite un RP que no te permite un Excel? Pues sacar la información de manera automatizada. El Excel lo tienes que montar, ¿vale? Y luego del Excel lo tienes que alimentar tú de manera manual o bien extraer un fichero Excel desde un software que exista, pero al final el Excel no tiene, digamos, esa potencia y esa automatización del dato como pueden tener otros sistemas. El proyecto ideal, ¿cuál es? En el que la empresa tiene muchos softwares, pero los tiene todos centralizados en un data warehouse, ¿vale? Entonces, hay empresas que nos dicen, oye, yo no tengo un data warehouse, me gustaría tenerlo. Bueno, pues te lo hago, ¿vale? Porque, como has visto en la cadena que he puesto, desde la salida del dato hasta pintarlo, toda la cadena de valor, nosotros estamos ahí. Entonces, ¿necesito un data warehouse para tener una solución como esta? No, porque si conecto a un data warehouse, estoy conectando a una única fuente y la ventaja de tener un data warehouse en la empresa es que si yo luego me cambio el ERP, los datos los integro, el nuevo ERP lo quito, pongo otro y los datos los integro en el data warehouse y no cambio nada. Si no tengo ese almacén de datos, cuando cambio un ERP y tengo que poner uno nuevo, si tengo muchos softwares conectados a ese ERP, tengo que hacer 17.000 integraciones nuevas. ¿Vale? Cuando si las tengo conectados a un almacén de datos intermedio, solo tendré una conexión con el ERP, con el CRM, con lo otro. Si cambio cualquier software, ya no tengo ningún problema. ¿Vale? Digamos que luego el desembolso y la integración es mucho más rápida. Entonces, si no lo tengo, bueno, yo no pasa nada. Que tú tienes un CRM, un e-commerce, un ERP, un Excel, yo me conecto a las 4, 5, 6 fuentes de datos y, por ejemplo, en el Santander, un proyecto que habéis visto ahí, que salía la presidenta, ahí estamos conectados a 12 fuentes de datos diferentes. Entonces, conectamos a las 12 fuentes, nos traemos las fuentes a los datos a una base de datos intermedia y luego los pintamos. Y hacemos ya toda la magia y todo el sistema de alertas para que llegue al usuario. Pero los requisitos mínimos, no tener los datos en un papel. Que no, te ríes, pero... Es no. ¿Por qué lo dices? Que hay empresas que, no te digo nombres porque pero hay empresas muy enormes que cuando llegas y tienen procesos que todavía van con el fax, mandando la información por fax, entonces te quedas alucinado. Entonces, en algunos de esos casos, hasta les hemos hecho un formulario sencillo para los operarios, para que en lugar de hacer un papel que luego lo mandan por fax o le hacen una foto y lo mandan por WhatsApp, pues para que puedan introducir la información desde un aplicativo muy sencillo. Entonces, por eso te digo que muchas veces esa información, como nunca la habían llegado a consumir, pues les da igual. Pero cuando ven que, por ejemplo, un dato que hace el operario cada día lo necesitamos para sacarlo en un dashboard, pues entonces ya hay que invertir dinero en tecnología para que ese operario lo haga de manera rápida, fácil, que no le suponga un problema, ¿vale? Para meterlo.
Ajá. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta magnífica presentación, Lázaro. Enhorabuena también por esos productos que hemos visto, la verdad que fantásticos. No sé si, Lucía, hay alguna última pregunta y si no, pues vamos a proceder al cierre de esta ponencia, de este webinar, que queremos que se desarrolle también en este formato pues ágil y tan dinámico. No sé si vamos a poder disponer de tu presentación, Lázaro, en el sentido de poder también a todo aquel que lo solicite, pues también distribuirla, etcétera. O tú directamente también ofrecérsela o hacérsela llegar. ¿Vale? Sí, sin problema. Quien la necesite, que la solicite, que se le hace llegar. Muy bien, perfecto. Bueno, Pues no hay preguntas, Luis. Vale, pues bueno, fantástico. Ha quedado clarísimo. Sí. La exposición ha sido tan buena como nos ha parecido a nosotros también. Igual se han dormido, porque es que a estas horas es la hora. Bueno, oye, pues bueno, muchas gracias. Vamos a seguir programando más ponencias en torno a los ciclos de ese convenio de colaboración con ANBAN, más ponencias desarrolladas por expertos, por empresas absolutamente de la vanguardia, como en el caso de hoy Zeus, gracias a Lázaro Royo. Y también, bueno, un pequeño comentario, es que no hay transformación digital sin talento digital. Y es otra de las líneas de trabajo en las que estamos también impulsando muy decididamente junto con ANBAN, desde FEMPA. Estamos trabajando en la línea de unos próximos, bueno, de lo que es un máster con un sistema modular en Industria 4.0, en todas las tecnologías habilitadoras digitales. Vamos a comenzar por Big Data e Inteligencia Artificial. Estamos trabajando en esos nanomasters que nosotros denominamos, bueno, pues con una concentración en esas materias, en esas tecnologías habilitadoras, que son coleccionables, susceptibles de colección a través de todo un ejercicio académico. Y estamos trabajando ya muy cerca también con ANBAN de llegar a perfilar todo ese módulo de Big Data. En ese sentido, pues invitaros también desde FEMPA y desde ANBAN a que conozcáis un poco ese resultado y también invitaros a participar para fomentar también el talento digital, que es otra de los objetivos de ANBAN y de FEMPA también en este caso. Pues sin más, vamos a proceder al cierre y a despedir, agradeciendo la presencia de todos vosotros. Y sin duda que nos ha dejado ahí ya la semilla para que vayamos pensando cómo podemos mejorar, desde luego, cómo podemos exprimir ese dato, cómo podemos, si no pintarlo tan bonito como lo ha hecho desde luego Lázaro en esos proyectos, pues desde luego sí cómo obtener toda esa potencialidad, ¿verdad? De cara a nuestros resultados, al impacto de negocio, cómo podemos, sin duda, trabajar con esos datos que ya tenemos, pero sintetizándolos, conceptualizándolos, como nos ha explicado Lázaro. Muchas gracias, buenas tardes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Lázaro. Gracias a todos.